Para nadie es un secreto que tener una buena alimentación en Cuba es todo un reto, incluso en épocas festivas como las vacaciones. Cuando se puede, un poco de proteína, y si no, con carbohidratos se sobrevive. Hoy te muestro cómo me las ingenié yo para comer durante varios días fuera de mi casa. Te muestro 3 experiencias en restaurantes completamente distintos y algunos ejemplos de las comidas más baratas que puedes hacer tú mismo en Cuba. Acompáñame. Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, porque lo vieron en el video de la semana pasada, estoy en Jibara y yo les dije, voy a hacer un video hablando nada más del tema comida, porque como ustedes y a mí nos encanta eso, pues yo lo tengo que dejar independiente para que lo tengan bien claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Yo les voy a mostrar absolutamente todo lo que voy a comer durante el Festival Internacional de Cine en Jibara. O sea, que les voy a mostrar cómo es la comida en los paladares de Jibara, en los restaurantes, y además la que yo traje de mi casa para cocinarme, porque evidentemente no puedo comer todos los días en un restaurante porque son bastante caros. Todo eso se los voy a mostrar en el video de hoy y sin más muela me voy a almorzar porque acabo de llegar. Hoy es el primer día del festival y tengo tremenda hambre. Pero bueno, vamos a hacer una pausa mínima para que ustedes aprecien estas vistas. Si tú no viste mi video anterior, te voy a dar un breve contexto. Estoy en Jibara, que es un municipio de la provincia de Holguín, donde se celebra anualmente desde hace un montón de años el Festival Internacional de Cine. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que veas mi video anterior, que te va a salir por aquí o por aquí una tarjetita para que vayas a verlo. Y además tengo otro video hablando solamente de la vida en Jibara. Así que te recomiendo esos videos para que entiendas un poco mejor sobre este. Pero igual puedes ver este sin ver aquellos, porque aquí vamos a hablar de comida y para eso no hay que tener contexto. Bueno, estoy aquí ya lista para almorzar, revisando la carta, caballero. Les cuento que el plato de proteína, es decir, de carne, más barato es pollo grillé, que cuesta 1.650 pesos. Yo me voy a pedir fajitas de pollo a la piña, que cuesta 1.750, que es lo que más me llama la atención. Lo demás está bastante más caro. Los precios llegan hasta, veo por aquí, 3.000 pesos aproximadamente. Lo que claro, esto dice que trae el arroz, mariquitas y bueno, la guarnición. El precio de las bebidas está bastante parecido a Holguín, creo que un poquito más caro, la verdad. Pero bueno, en Holguín también hay lugares que tienen estos mismos precios, así que vamos a ver qué tal la calidad. Yo nunca había venido aquí, cabe destacar, pero está bastante bonito el lugar. Bueno, y aquí estoy mientras espero la comida en este columpio que hay en el restaurante. Miren qué bonito. Esta zona de aquí es como con unas mesitas, unos banquitos, todo bien bonito, así bien acogedor. Me gusta cantidad. Ahora me voy a sentar en este banco porque hay mejor luz. Y pues nada, todavía estamos esperando la comida, pero me han hecho buenas recomendaciones de este lugar. Ya les digo, yo la verdad nunca había venido y tengo buenas expectativas porque mis amigos ya habían venido y dicen que les gusta cantidad. Vamos a ver qué tal. Aparte de los platos principales, pedimos una ración de ensalada mixta y otra de chicharritas o mariquitas, no sé, ¿cómo le dicen ustedes? Cada una costó aproximadamente $1 si tenemos en cuenta la tasa de cambio actual, que es $1 equivalente a 320 pesos cubanos. Mis amigos pidieron un bistec de cerdo al queso para cada uno, que costó alrededor de $7. Cariñoso, mis amores. Y mis fajitas de pollo a la piña me costaron aproximadamente $5, por lo que el total fue más de $25. Y esto para mí está carísimo, pero bueno, dicen que una vez al año no hace daño, ¿no? 8.200 pesos fue la cuenta del restaurante. 8.200 pesos, un almuerzo para 3 personas, caballeros. Tengan en cuenta que esto es el equivalente aproximadamente a un salario, o sea, el salario de 2 meses de un trabajador estatal. Es decir, es caro. ¿Qué les voy a decir? El lugar es muy bueno, muy bonito, la comida estaba excelente, estaba increíble, de verdad, me gustó cantidad, pero es
caro. Yo en Holguín no suelo ir a lugares de este tipo. En Holguín sí, los precios están por ahí, están bastante parecidos, es decir, los lugares caros. Tienen que tener en cuenta que este restaurante, El Caney, es uno de los restaurantes más caros de aquí de Jibara. Es conocido por eso, o por lo menos yo siempre lo he escuchado mencionar de esta manera. Pero como es caro, ya les digo, es muy bueno. Todo estaba increíble, de verdad. Ustedes saben que a veces uno va a un lugar y te dan las cosas frías o te dan las cosas que tú sientes que no están recién hechas, y allí no, para nada. Me encantó. Yo lo que pedí fue unas fajitas de pollo a la piña y estaban muy bien hechas. Este es un plato que yo casi siempre pido porque a mí me encanta la comida con piña. Sí, soy de esas. Y estaba muy bien hecha, creo que incluso estaba flambeado, o sea, wow, esto no lo suelen hacer. En otros restaurantes donde yo he estado te dan la piña como cruda, apenas en un almíbar, y este se sentía que tenía una cocción al como es. El queso de los otros platos era queso Gouda, que aquí es muy caro. Pero yo tengo una duda que siempre me planteo, que cada vez que he ido a un restaurante y he visto que alguien pide esto de cerdo con salsa de queso, me doy cuenta de que no es una salsa, que no veo una salsa de queso, sino que le echan queso por encima. Esto es una duda que yo tengo, yo no sé si es así. Por favor, si alguno de ustedes sabe, que me lo deje saber en los comentarios. Y bueno, así va la cosa hasta el momento. Es mi primera comida en Jibara y ya les digo que hasta dentro de algunos días yo creo que no vamos a volver a salir a comer, porque ya vieron lo caro que es y hay que ahorrar. Hay que ahorrar porque si ya vieron el video anterior, que si no lo han hecho vayan a hacerlo, ya sabrán todo lo que cuesta el alquiler y el resto de servicios que hay que pagar aquí, porque imagínense ustedes. Así que esa tarde cociné nuestra primera pasta. Corto y pocho la cebolla para hacer la humilde salsa de tomate. Salpimentar un chin de azúcar, que es muy importante para mí, y diluir la pasta de tomate con todo aquello. El resto es hervir los coditos y ya estábamos comiendo. Y ha llegado el momento de comer, así que les voy a mostrar la comida que yo traje para hacernos aquí en la casa, es decir, que la voy a cocinar yo misma. Sí, les muestro. Nosotros dijimos, bueno, vamos a gastar poco en comida, o sea, vamos a intentarlo, vamos a ahorrar lo más posible. Entonces, ¿qué se puede hacer rápido y además que es económico? Coditos, mi vida. O sea, espagueti y pasta, básicamente. Entonces compramos un paquete de coditos que, como somos 3 personas, nos da un paquete para comer un día, ¿saben? Una comida. Y la pasta de tomate, miren, que es esta latica, que con esta latica se puede hacer una pila de veces, pero trajimos 2 por si acaso, porque trajimos 3 paquetes de coditos, es decir, para comer 3 días, 3 comidas. ¿Qué más necesita la salsa? Pues necesita sal, azúcar, pimienta, cebolla, todo eso lo trajimos de nuestra casa para que aquello sepa algo, porque si vamos a estar comiendo coditos 3 días o más, quién sabe para cuánto nos dé, pues al menos que sepa un poquito algo. Y queso, trajimos queso también, lo que lo tengo en el frío ya, lo trajimos incluso rallado. Trajimos café, esto que tengo aquí es café instantáneo, que todavía no lo he hecho, pero más adelante lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Sopita instantánea, caballeros, sí, recurrimos a este recurso salvavidas. Esto es una comida para una persona, por supuesto, entonces trajimos 6, creo que fue. Sí, trajimos 6, que es para comer 2 veces, es decir, que con los 3 paquetes de coditos y las sopitas tenemos 5 comidas aseguradas. El resto de comidas las vamos a tener que hacer fuera, ya sea pizza. Ya el día de hoy ya vieron que fuimos a un restaurante, pero no vamos a poder seguir yendo a restaurantes todos los días. Esto fue como en plan, llegamos destruidos de Holguín y dijimos, no podemos ponernos a inventar, así que vamos a algo seguro y vamos a darnos este pequeño gusto, y así también se los muestro a ustedes. Entonces el resto de días vamos a ver qué improvisamos, vamos a ver cómo nos quedan los coditos, que por cierto ya los estoy viendo ahora mismo, y vamos a ver qué tal se da esta cuestión, porque son una pila de días y yo creo que la comida no nos alcanza, caballero. En el desayuno teníamos 2 opciones, pan tostado o galletas, con mayonesa siempre.
Y ese agua que vieron hirviendo era para hacer el café instantáneo, que me quedó siempre horrible, 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 malísimo. No hay palabras para describir lo malo que estaba. Pero es que yo nunca había hecho café de ese tipo. Me tienen que perdonar. Así que en algún momento del día terminábamos en algún hotel de la ciudad pidiendo un capuchino que nos salía en 200 pesos cubanos, es decir, menos de $1. Mira, yo soy fan de las sopitas instantáneas desde que soy una niña y hasta el más malo de los cocineros la sabe hacer, así que siempre es una buena opción. Aquí ya tú sabes. Él me escribió intensamente. Ya estamos en el segundo día del festival. El día de hoy ya han visto que las comidas son más discretas, caballero, porque hay que ahorrar, que son una pila de días. Entonces desayuné con cosas que yo había traído de mi casa, pan y mayonesa y un café instantáneo que traje que me salvó la vida, me quedó aguado, debo decirlo, me quedó aguadísimo porque no tengo las medidas. Y en el almuerzo me hice una sopita instantánea, ligerito, ya lo sé, tengo que merendar algo porque ya en breve tengo hambre, pero bueno, así hay que resolver, ya mañana será otro día, ya después como algo más y así vamos pasando los días. Para mí esto no es nada del otro mundo, yo la verdad no, estoy bien, ¿sabes? Día 3 comiendo en Jibara, caballero, y hoy tocó salir a comer porque ayer ustedes vieron que cociné durante todo el día, desayuno, almuerzo, comida, todo lo hice en la casa, pero ya hoy dije, bueno, tocó darse un gustico. Entonces estoy en este restaurante que se llama Las Terrazas y vamos a ver los precios, se los voy a mostrar, se los voy a comentar, vamos a comparar con el Caney a ver qué tal y vamos a ver la calidad también. Este restaurante resultó ser mucho más barato que el anterior, aunque el servicio no fue para nada tan rápido, pero más adelante se los voy a explicar. Éramos 6 personas y cada uno de nosotros pidió un plato principal, en su mayoría camarones o pescado, y solamente por $11 más almorzamos todos. Y acabo de salir del restaurante Las Terrazas, caballero, la cosa no estuvo tan bien, la verdad. Evidentemente en el restaurante tienen un problema de logística, me parece que faltaba personal, había una sola persona atendiendo a todas las mesas y todas las mesas estaban llenas, incluso habían personas esperando. Entonces por este motivo el servicio fue bastante lento y lo siento muchísimo porque, bueno, yo tenía mucha hambre, caballero. En la mañana de hoy fui a una cueva, o sea, yo me fui de excursión, me levanté y tuve que caminar muchísimo. Entonces yo tenía tremendo hambre y tuve que esperar mucho, qué sé yo, más de una hora. Y pues nada, el tema precios ya vieron, están como en todos los lugares, nada especial. La comida estaba bien, nada extravagante ni del otro mundo, pero realmente el tiempo de espera fue excesivo y todo se moró, caballero. Es que incluso miren, el arroz blanco, que yo no como con gris, si ustedes me conocen, si me siguen, saben que yo no como con gris porque bueno, personalmente no me gusta. Y entonces yo pedí que me hicieran arroz blanco, entonces, que claro, eso era una opción, por supuesto, no es que yo de tiquismiqui, no, eso tú podías elegir. Y yo elegí arroz blanco, pero a mí me llegó mi plato, que era camarones enchilados, que costaba 1.500 pesos. Y tuve que esperar alrededor de 15 minutos más para que me llegara el arroz. Cuando me llegó el arroz ya yo me había comido la mitad de los camarones y me encontraba llena. Me los había comido con mariquitas porque todos los platos fuertes como que traen sus guarniciones, ¿no? Esto es una constante que he visto hasta el momento en los restaurantes que he estado, que hasta el momento han sido 2. Entonces ya lo que hice fue, mira, envuélvemelo para llevar y entonces pienso comérmelo por la noche, la verdad. Por comida callejera no nos parábamos. En la Plaza de Silva siempre habían puestos de comida, frituras, panes, chucherías, pizza, lo que en Cuba le llamamos comida de carnaval. Pero finalmente encontramos una pizzería que lo cambió todo, una pizzería barata y de buena calidad. El día de hoy volvimos a la pizzería GC porque ayer nos gustó, ayer vinimos a comer aquí y caballero salió muy económico y con muy buena calidad. Decirles que yo me comí una pizza que me costó 280 pesos, que esto está
más barato incluso que en Holguín. Unas croquetas que pedimos para todos, 350 pesos y estaban muy buenas. Y el refresco 250, el precio de siempre. Entonces hoy decidimos volver a almorzar aquí. Por la noche creo que comeremos en la casa. Pero bueno, me alegra mucho encontrar esta opción porque que me la recomendó la dueña de la casa. Muchísimas gracias a ella, que además ha sido súper buena con nosotros. Y me encantó, me encantó. Es un lugar bastante discreto, escondidito, con pocas mesas, pero muy bueno el servicio, la verdad, nos sentimos muy bien. 1, 2, 3, probando desde el futuro. Sí, soy yo, la Katy que está editando este video y que ya llevo una pila de días en Holguín. Les doy las gracias a ustedes por apoyar el canal y por permitirme hacer estos viajes, estos videos que a ustedes y a mí nos gustan tanto. Para mí es un placer. Se los agradezco con la vida a todas aquellas personas que contribuyen con el canal y también a los que le dan like, a los que comparten, a los que ven los videos completos. De verdad que sin ustedes yo no soy nada, ustedes son mi vida. Bueno, entonces, en resumen, yo hice un cálculo y creo que durante todos los días que estuve en el festival gasté alrededor de 5,000 pesos, 6,000 tal vez, en comida. En comida nada más. Sí, yo creo que no está mal. Podría ser menos, difícilmente. Bueno, si me hubiera pasado los días a base de codito y sopita instantánea, así podría ser menos, pero comiendo proteína de vez en cuando, pues yo creo que no podría haber sido más barato. A no ser que me hubiera alquilado en una casa donde hubiera tenido plena posesión de la cocina, ¿no? Que no era el caso. A mí me prestaban la cocina muy amablemente, pero la casa no era mía. O sea, nosotros no estábamos solos, sino que compartíamos la casa con las personas que vivían allí y yo no podía ponerme a cocinar así una carne, un arroz. Me daría muchísima pena, la verdad. Estoy grabando esto porque quiero que reflexionen conmigo y se den cuenta de que aunque esto parece poco dinero, que yo sé que ustedes siempre me dicen, ay Katy, pero eso es baratísimo, en mi país por ese precio no te comerías eso, caballero. Sí, es así, es baratísimo para ustedes que cobran en dólares, para que ustedes que cobran en la moneda de su país, que es una cifra significativa, pero para los cubanos tengan en cuenta que 5,000 pesos, es decir, lo que yo gasté en 4 días en comida, no en lujos, en comida, pues es el salario de un mes. Es el salario de un mes. Y aunque sí, en Cuba hay personas que pueden gastar esto y muchísimo más, por supuesto, sin miedo, sin que les tiemble la mano, como a mí cada vez que tenía que pagar 1,000 pesos por un plato de comida. Pero la gran mayoría no, y eso yo quiero que quede clarísimo. Yo aquí no estoy intentando decir que aquí todo el mundo puede comer todas estas cosas. No, yo intenté comprar las cosas más baratas y aún así, miren en cuánto me salió la gracia, salió cara. Y no todo el mundo puede hacerlo, ni siquiera en vacaciones. Las personas para hacer esto ahorran durante meses y buscando una fecha especial como un cumpleaños, un aniversario. Bueno, yo creo que los aniversarios aquí son tan comunes que las personas las celebren, pero los cumpleaños sobre todo son las fechas como que se priorizan. Entonces que eso quede clarísimo, por favor. Este es el último video del Festival Internacional de Cine de Jibara, aunque todavía me queda otro video que grabé allá, pero no hablando sobre Jibara, sino hablando de chisme, lo que les gusta a ustedes y a mí. Sí, y lo van a ver la próxima semana, así que no se lo pierdan. Suscríbete al canal, suscríbete, que esto ahora es que está comenzando y tú no te puedes perder todas las vueltas que da la vida. Tú, mientras tanto, coméntame qué te pareció todo lo que te mostré en el video de hoy, que yo voy a estar por ahí abajo en los comentarios respondiéndoles, conversando como hacemos siempre, y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Me fui.